A ver, se votan, Luis, con la llegada de un gobierno de izquierda a nuestro país, con la llegada de Mauricio Funes como el presidente electo ahora, ¿se votan muchos mitos en nuestro país o no? Bueno, yo creo que como bien dijo usted, los mitos son. Uh-huh. Pero bueno, y dejan de hacerlo. Hacen daño muchas veces, sí, ¿no? han hecho daño, Uh-huh. han hecho daño. Por ejemplo, cuando aquí se ha hablado usted hablaba del miedo. Correcto. Los que estaban manifestando miedo es lo que realmente tenían temores. Y los temores se generan ante la inseguridad de qué es lo que va a pasar. Y yo me imagino que muchos empresarios, algunos, porque estaban articulados al Estado, tenían temores de perder esos privilegios. Otros pero no creo que sea la gran mayoría. No, pero son fuerzas conducentes que determinan en un momento dado influencia en un partido político. Otros afectados por ese discurso de que algo podía pasar. Pero esos mitos se rompieron y cada día se van a ir rompiendo más cuando en el tiempo vean lo que Mauricio Funes es. Le voy a contar. Cuando Mauricio Funes la gente lo veía y lo respaldaban porque muchos de ellos recibieron de Mauricio un apoyo, por lo menos de que fuera él una intermediación para que su voz fuera escuchada. Estuvimos en una cooperativa en San Luis Talpa y le decía a un campesino, yo quiero que me ayuden, y se paró y le dijo, don Mauricio, nosotros le vamos a ayudar a usted, porque cuando tuvimos el problema de la cooperativa, que nos la quisieron intervenir y nos la quisieron quitar, usted nos dio espacio en su programa para que esto fuera. Entonces, pareciera que la gente, cuando usted decía que el discurso, yo más creo que el discurso de Mauricio, la gente lo aceptó porque fue coherente con la persona de Mauricio Funes. Eso lo hace así. Inclusive yo recuerdo que en las campañas, en la parte de la propaganda le decían, Mauricio Funes con esa risita te quiere engañar. Porque era la imagen que proyectaba Mauricio de que la gente lo había aceptado no solo con afecto, no solo con cariño ni con esperanza, sino como un hombre que estaba, su discurso articulado con las necesidades y las esperanzas, como dijo usted al principio, de la gente. Yo quisiera hacerle un pequeño comentario. Uno aprende que para hacer gobierno se necesitan tres cosas: un territorio, una fuerza armada que garantice el territorio y un pueblo que legitime la actividad. Usted puede ver cómo hubo ataques dentro de esto, dentro del periodo de campaña, para ir tratando de que cada uno de los grupos se fueran segmentando. Mauricio ahora en este momento, con el respaldo popular que ha tenido, tanto de la gente del partido como los que fuimos parte de este proyecto en el Movimiento Amigos de Mauricio, llega a ser el presidente con la mayor legitimidad que hay en la historia de este país, el presidente más votado en la historia de este país. Entonces, cuando nosotros respaldemos las acciones de Mauricio, nos convertimos también en esa fuerza que va a impulsar, dándole más certeza y más garantía al proyecto de Mauricio. Así que yo lo veo como Pero Luis, preguntaba, a ver, fíjate, si estos temores, digamos, en algunos empresarios, porque yo no creo, obviamente no era la mayoría de empresarios, el empresario que hace, digamos, un empresario progresista que hace su papel como decía Mauricio, sin echar mano del músculo del gobierno, que es transparente, que es limpio, no debe tener, pienso yo, temores ante la llegada de un gobierno. No, ahora, lo que quiero decir es que si había fundamento para estos temores, o era que algunos empresarios tenían temores a perder privilegios, como decía Mauricio Funes, y obviamente eso no tiene nada que ver con lo que dijimos al principio, ¿no? Simple y sencillamente es porque yo tengo temor de perder privilegios, más que porque viene el comunismo, más que porque viene la expropiación, más que porque viene la marginación, la persecución fiscal, etcétera. Yo oí en varios programas de televisión algunos analistas políticos decir que peligraba el sistema. Y lo decían con tal aplomo que parecía que estaban leyendo la Biblia. En la Constitución se les olvidó decir que en la Constitución se garantiza que lo único que no puede ser cambiado en este país es el sistema y la forma de gobierno. El sistema económico y la forma de gobierno. Pero lo repitieron muchas veces, de todo tipo y color. ¿Por qué? Porque era una manera de estar enseñando para engañar a la gente. Si usted observa, la campaña política estuvo enfocada a recordar el pasado, pero no a proyectar el futuro. Enseñando quemas de buses, que fue parte de un momento de la historia del país que vivimos, que esa historia se cerró con los acuerdos de paz. Ya no debiéramos de pensar en eso. Y prueba de eso, Romeo, es que cuando usted vea las encuestas y la votación de Mauricio se va a dar cuenta que el 54% de los jóvenes, eso arrojaban las encuestas,
apoyo a Mauricio, porque en su memoria histórica no aparecía ese referente. El joven lo que está esperando es el futuro, es el sueño que se encuentre. Cuando lo regresaban al pasado le estaban negando el derecho, la oportunidad de verse más allá. Así que este es el resultado de Mauricio. Los empresarios lo que deben de ver es que el país tiene que enrumbarse con la participación de todos y permitirle a Mauricio, permitirle la oportunidad o por lo menos la duda de que si se incorporan en este proyecto, la viabilidad del país para todos va a ser más fácil. Claro. Romeo, Sí. los empresarios en privado no nos manifestaban esos temores. Yo creo que los empresarios lo que sucedió es que estaban asumiendo una posición ideológica. Creo que ahora todos tenemos retos y todos tenemos cosas inéditas que hacer. Los empresarios deben de retomar su papel gremial. Los empresarios son imprescindibles para generar empleo en este país. Los empresarios tienen derecho a tener su posición personal e ideológica, pero no a ideologizar a las gremiales. Creo que eso fue lo que pasó. Los empresarios tienen una permanencia, tienen una vigencia en este país y yo creo que no existían tales temores, sino que fue temas ideológicos. Yo creo que aquí es bien importante mandarle un mensaje de certidumbre, de transparencia a los empresarios. Los empresarios, aquí se va a derrotar el miedo. Me decía un empresario extranjero, el miedo de que se le mete a la población es lo que los inversionistas extranjeros tenemos para invertir en El Salvador, a pesar de que ha seguido la receta que todos los organismos internacionales recomiendan para hacer llegar inversión privada extranjera. Una vez que se derrote ese miedo, que se vea que Mauricio Funes va a tener un gobierno transparente, aquí va a haber muchas cosas buenas, mucho crecimiento económico, mucho desarrollo social que hacer. Y aquí aprovecho para mandar un mensaje. En privado los empresarios nos decían que ellos tenían en los gobiernos anteriores que recurrir a intermediarios, a lobistas, que les hacían reuniones preparatorias para sentarse con los gobernantes. Con Mauricio Funes la relación va a ser clara, transparente y directa. No van a necesitar de intermediarios. Con Mauricio Funes, y nos decían algo más, los intermediarios a veces nos cobran por hacer reuniones preparatorias. Con Mauricio Funes la forma de gobernar va a ser de consensos y de transparencia. Gerardo, hay obviamente, como decíamos al principio, empresarios que han estado muy identificados ideológicamente con el partido oficial, ¿no? Con el partido en turno, y lo que podría pensar ellos, o lo que podría pensar cierta parte de la población salvadoreña es que hoy viene lo que tú decías, y voy a retomar de nuevo el término, lo que hemos estado comentando, porque creo que ahí es donde hay que poner énfasis, que podría venir una especie de revancha para estos empresarios que estaban, digamos, ideológicamente bien identificados con un partido político, cuando no debe ser de esa manera, entiendo, cuando al contrario se debe de abrir la oportunidad de tender puentes hacia todo tipo de empresarios, independientemente de cómo piensen ideológicamente, porque es el único camino. Conversando aquí ayer con Alexander Segovia, me decía, no hay más camino. Obviamente esa es la ruta que nos ha mandado, los mensajes que nos han mandado las dos elecciones, fíjate. Y le comentaba también a Mauricio Funes ayer, en las elecciones para alcaldes y diputados el mensaje es claro. Nadie tiene ni tan siquiera la mayoría simple en la Asamblea Legislativa. Es el mensaje de concertar con los demás partidos políticos. El mensaje también de las elecciones presidenciales es casi el mismo. O sea, no fue un gane tan holgado como para decir este presidente tiene una ventaja bien amplia. No, simple y sencillamente ganó Mauricio Funes, un gane obviamente legítimo, pero manda también el mismo mensaje, a concertar con diferentes sectores. El discurso del presidente electo va en ese sentido. Es la ratificación de lo que ha venido diciendo durante 18 meses de campaña. Aquí no hay revanchas, aquí todos unidos tenemos que estar para salvar al país. O sea que los empresarios tienen que sentirse cómodos, sentirse seguros, que tenemos todos un espacio y el espacio de ellos es generar empleos y generar riqueza. Pero eso es una cuestión de ambos, una acción propositiva tanto del gobierno que va a entrar como del sector privado en el país. Señales de ambas partes. Para yo quiero decir algo, Romeo. Yo veo esto de verdad con mucha esperanza. Le voy a decir, ayer cuando yo abría los periódicos y vi la fotografía de Mauricio Funes en primera plana con un desplegado muy bonito, a mí me causó mucha alegría. No por el desplegado de Mauricio Funes, no porque sacaran la fotografía ahí, sino porque me dio señal de que había un viento de cambio. Porque
hemos hecho un estudio sobre lo que fue la campaña política y hubo programas de televisión donde anuncios en contra de Mauricio Funes ocupó un alto porcentaje. Pero hubo periódicos donde nunca salió una noticia en positivo de lo que Mauricio Funes fue. Al contrario, hubo señalamientos, insultos. Pero al verlo, yo en un periódico ayer en la mañana, cuando vi esa fotografía, me dio la sensación de que hay vientos de cambio, que hemos entendido lo que el país necesita.